Amén, bendito sea el Señor. Gracias por esta oportunidad. Le damos a Cristo, al Señor, porque realmente nos ha llevado de la mano todo este tiempo. Seguimos orando los unos por los otros, por todas las situaciones que se presentan en las iglesias, por la salud de los hermanos, por la situación financiera, ¿verdad? Seguimos rogando al Señor que fortalezca a todos nuestros hermanos que han tenido pérdidas físicas de familiares. Le damos gracias a Dios que Él nos ha sostenido hasta hoy. Y bueno, ya hemos llegado al mensaje 9, que es la primera semana del tomo 3 de esta serie, La Iglesia, Columna y Base de la Verdad. Y este tomo tiene como título Dios manifestado en carne. Alabamos al Señor porque todo lo que el Señor nos ha mostrado en el libro de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, tiene un objetivo claro para nosotros. Y no es precisamente mostrar doctrina, sino que de la experiencia de Pablo, Timoteo, los cooperadores de Pablo, nosotros podamos aprender principios y aplicarlos. No para condenarnos, pero sí para hacer los correctivos que sean necesarios, amados hermanos, porque el tiempo está cerca, la venida del Señor está cerca. El Señor nos saca de 1 y 2 de Tesalonicenses, mostrándonos la importancia de la inminente venida del Señor, la importancia de tener una vida santa para Él, y nos introduce en Timoteo, que tiene como base principal la verdad. Una de las cosas que hoy en día está en peligro. La gente cada día cree más a la mentira que a la verdad. En esta oportunidad vamos a compartir entonces el mensaje 9, que tiene como título la calificación, las calificaciones de los ancianos y diáconos, basado en 1 Timoteo capítulo 3, verso 9. Y es importante que nosotros podamos percibir qué motivó a Pablo a escribir estos principios, estos asuntos para Timoteo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Ellos en su primer viaje, Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, como lo dice la Biblia, primero vemos que en Hechos capítulo 13, versículo 2, nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí vemos que el Espíritu Santo llama y envía a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Pablo, como dice el versículo, para la obra, para llevar adelante la obra que el Señor les había ya encomendado, de predicar el Evangelio, llevar el Evangelio del reino a los gentiles y también a todo el que el Señor les pusiese por delante. Alabado sea el Señor. En Hechos 14, 21 y 23, ellos constituyen ancianos en cada iglesia. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos entonces que el apóstol Bernabé y Pablo establecen ancianos en estas ciudades, donde ellos fueron al primer viaje, que ustedes, si lo revisan, ellos fueron a la región de Galacia y allí establecen ancianos en cada iglesia. Entonces es importante resaltar para mí que quienes establecen ancianos en cada ciudad son los apóstoles. No corresponde a los ancianos establecer ancianos. A los ancianos les corresponde establecer diáconos. Y a los apóstoles les corresponde establecer ancianos. Ese es el orden que Dios establece aquí en la palabra. Y esa es una de las razones por la que Pablo también deja a Timoteo en Éfeso. Podemos leer en el capítulo 1, verso 3, donde Pablo deja a Timoteo porque está preocupado por la situación de la iglesia en Éfeso. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases
a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo. Entonces nosotros necesitamos ver, hermano, el perjuicio que puede tener una iglesia cuando se comienza a hablar cosas diferentes a lo que el Señor está hablando a través de la palabra profética. Es algo muy importante. Hoy día hay mucha información, muchas diferentes maneras de llevar la palabra, pero nosotros necesitamos estar claros cuál es la palabra profética más segura que el Señor nos ha dado en este tiempo, para estar alertas, para estar velando, para estar siendo edificados, tomando la línea adecuada que el Señor nos ha dado en la iglesia. En el versículo 5 sigue el apóstol escribiendo, sigue diciendo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Este es el objetivo de la enseñanza saludable de los apóstoles. Amor con corazón puro, buena conciencia y fe no fingida. Amor con corazón puro. Es muy importante, hermano, que nosotros podamos ver que la palabra que el Señor nos está dando proviene de un corazón puro. ¿Cómo podemos medir eso? Por la manera como Dios nos ha hablado. No estamos buscando el bienestar, sino del cuerpo de Cristo. No estamos llevando a los hermanos hacia personas, las estamos llevando hacia Cristo. Y eso es importante. Cuando usted considere una palabra, por muy buena que se vea, pero esa palabra lo está llevando a una persona y no a Jesucristo, entonces usted debe abrir sus ojos. Por eso Pablo habla de un corazón puro, un corazón sin mezcla, un corazón que no tiene doble propósito. Y es lo que el Señor nos está hablando en esta palabra profética, corazón puro, buena conciencia, no hay nada de que ser acusado, porque el Señor ha sido fiel y ha manifestado su cuidado. No vemos personas aquí al frente de las iglesias buscando beneficios, buscando dinero, buscando cosas para ellos, sino todo en beneficio del cuerpo de Cristo. Una buena conciencia y una fe no fingida. Buscar la realidad en nuestro vivir. Y sobre todo aquellos que van en la delantera deben ser hermanos que tengan un vivir para los hermanos y para el Señor, de manera real, no algo lleno de apariencia, porque la apariencia al final va a ser quitada, va a ser destruida cuando venga el fuego. Bendito sea el Señor. Vamos a ver versículos 6 y 7 de este capítulo. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esto ocurre en una iglesia cuando los ancianos no ejercen de manera adecuada su función y no se ciñen a la comunión que da los apóstoles. Podemos estar hablando hoy Timoteo, pero a mí se me ocurre como anciano que quiero hablar del Salmo. Y es la misma Biblia, pero no es la palabra actual, no es el hablar presente. Y cuando usted no habla lo mismo que están hablando los apóstoles, entonces usted rompe la sinergia, usted rompe la unión real y los hermanos comienzan a enfocarse en otras áreas. Es por eso que es importante que nosotros sigamos de cerca la palabra que el Señor nos habla a través de los apóstoles. Debemos entender que la palabra de los apóstoles producen fe en los hermanos y una vida espiritual saludable. Necesitamos creer esto. ¿Qué pasó en Éfeso? Que muchos hermanos, los ancianos, comenzaron a no creer en las palabras que el Señor estaba hablando a través del apóstol Pablo. Y esto produjo entonces que ellos tuvieran otras distracciones, aparte de las diferentes ideologías que habían en la época y de los diferentes asuntos. Aunque ellos eran bien, según Apocalipsis, ellos probaban a los que decían ser apóstoles y no lo son, y los hallaban mentirosos. Eran personas
que conocían la palabra, pero no quisieron en algún momento ser fieles al hablar que el Señor estaba dando a través o a la dirección que el Señor estaba dando a través del apóstol Pablo. La situación de la iglesia en Éfeso la vemos en Hechos 20. Vamos a Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí Pablo convoca a una comunión con los ancianos de Éfeso para abrirle su corazón, para mostrarle su preocupación, porque Pablo se dio cuenta cuando estuvo entre ellos y por esa razón dejó a Timoteo, de que ellos no estaban conduciendo la iglesia de manera adecuada y no estaban siguiendo la enseñanza saludable de los apóstoles. Y esto preocupó en gran manera a Pablo, porque una iglesia que no sigue la línea de los apóstoles es una iglesia que va a la deriva y es una iglesia que termina en degradación. Por eso Pablo hizo llamar a los ancianos. Y en esto Pablo les abre su corazón. Miren el versículo, por ejemplo, 26 y 27 de Hechos 20. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio en la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuánto Pablo dedicó a la iglesia en Éfeso, amados hermanos? Pablo dedicó muchos años, 3 años, a la iglesia en Éfeso. Y en día y de noche no cesó de hablarles acerca de la palabra. Imagínense cuánto tiempo, cuánto esfuerzo el apóstol Pablo dedicó a esta iglesia. ¿Cuál debería ser o debió ser el resultado de tanto tiempo y tanta comunión? Una unión fuerte con el apóstol, ¿cierto? Sin embargo, esa no fue la situación. Pablo entonces estaba preocupado por la manera como los hermanos conducían la iglesia. Vamos a ver versos 18 al 21 del mismo capítulo 20. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir entonces que Pablo no fue una persona que perdió su tiempo en Éfeso. Y él les está recordando a los ancianos todo lo que él hizo durante todo el tiempo que estuvo entre ellos. Y Pablo se dedicó de manera completa a esta iglesia. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Pablo se entregó por completo por la iglesia en Éfeso. Bendito sea el Señor. Y el resultado debía ser una iglesia que fuese una con él. Infelizmente esto no fue así. ¿Por qué? Porque no había una función apropiada de los ancianos hacia la iglesia. Por eso el mensaje de hoy es muy importante, que los ancianos puedan comprender la importancia de su función, de liderar entre los hermanos en conexión con la comunión saludable de los apóstoles, con aquellos que van delante de ellos. Que la situación de la iglesia en Éfeso realmente nos sirva, hermano, como una lección para que nosotros podamos realmente tener el cuidado adecuado para con los hermanos y en nuestra relación con la comunión saludable de los apóstoles. Porque debe haber una comunión entre las iglesias. Recuerde, no confunda la autonomía con la independencia. Son cosas muy distintas. Usted necesita tener la dependencia del Señor primeramente y de la comunión saludable de los apóstoles. Muchos hermanos quieren decir, bueno, yo sigo al Espíritu y se olvidan del principio de encarnación. Un principio que Dios ama y que Dios usó para alcanzarnos. ¿No es cierto? Dios se encarnó para alcanzar al hombre. Dios se hizo hombre. Juan 1:14. ¿Qué dice Juan 1:14? Bendito sea el Señor. Dice que aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Dios se hizo hombre para alcanzar al hombre. Y a través de quien Dios manifiesta hoy su autoridad, a través de la iglesia y a través de los hombres que Él ha puesto delante de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos aceptar y debemos seguir de manera tranquila. Las iglesias no son independientes, las iglesias son una, en esencia. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Colosenses capítulo 4, versículo 16, nosotros vemos que hay una comunión de los apóstoles para las iglesias. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea a la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Aquí vemos que la iglesia a los colosenses la leerían los de Laodicea, y los de la Laodicea leerían la de los colosenses. Entonces aquí vemos que había una instrucción para las iglesias. Algunas cosas eran distintas, pero en cuanto a contexto, pero en cuanto a dirección, era lo mismo. Y había esa comunión entre las iglesias y los apóstoles. ¿A través de quién? A través de los ancianos. Por eso es que es tan importante ese tránsito. Apóstoles, ancianos, iglesia. Si los apóstoles dan una dirección y los ancianos consideran que esa dirección no es así, la iglesia termina no practicando. ¿No es cierto? Entonces es necesario que los apóstoles y los ancianos, y junto con las iglesias, tengan una circulación de vida normal, para que esto se convierta en comunión y coordinación, ¿verdad? Esto es lo que va a lograr que nosotros lleguemos a ser la expresión de Dios en cada ciudad. La comunión de Dios, los apóstoles, los ancianos, y finalmente las iglesias practican la dirección de los ancianos. Otro ejemplo son las 7 cartas de Juan a las iglesias en Asia, en Apocalipsis. Y todas terminan diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo vemos en el capítulo 2, verso 7, en el verso 11, en el verso 29, en el capítulo 3, verso 6, verso 13, verso 22. Entonces, ¿qué concluimos con esto? ¿Quién escribe la carta a las 7 iglesias? Juan, ¿cierto? Juan es el que escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Pero las 7 cartas terminan diciendo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces aquí vemos algo interesante. Juan es el que escribe, pero quien habla en esas cartas es el Espíritu. No sé si lo ven, amados hermanos. Entonces, los apóstoles son aquellos que transmiten el hablar del Espíritu. Si usted no cree esto, difícilmente usted va a aceptar el hablar entonces de los apóstoles. ¿Quién escribe la carta? Vuelvo a preguntar. Juan. ¿Y quién es el que dice? El Espíritu. Entonces, aquí vemos una clara unión entre el hablar de los apóstoles y el Espíritu para las iglesias. Entonces, eso es importante, amados hermanos, que nosotros podamos percibirlo y aceptarlo, para que podamos entonces ser uno y avanzar. Quien habla es el Espíritu a través de los apóstoles para las iglesias. Entonces vamos a ver, en cuanto a la función de los ancianos, lo que el apóstol Pedro nos dice. Porque fíjense, todo esto que hablé previamente está relacionado con que cuidemos que la iglesia tenga un vivir y un funcionar saludable para la edificación y para cumplir el deseo de Dios. Si esto no se logra, entonces es porque los ancianos tienen problemas con sus funciones.
Y es necesario que nosotros podamos ver la importancia de la función de los ancianos. Y Pedro lo dice en su primera epístola en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Podemos leer en adelante. Dice capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Alabado sea el Señor. Entonces, necesitamos, amados hermanos, ver la importancia de esta función. En el versículo 1 encontramos lo primero, que el apóstol Pedro era anciano juntamente con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de sus padecimientos. Entonces, este asunto de servir en la delantera o de tener el llamado para ser un anciano tiene que ver también con estar dispuestos a pagar el precio del sufrimiento, pagar el precio de estar en la delantera. ¿Qué significa estar en la delantera? Significa que usted es el que primero recibe el encargo, número 1. Número 2, usted es el primero que recibe los ataques. Usted es el centro, un blanco para muchos ataques, tanto de afuera como de adentro. Muchas veces recibimos ataques de afuera, pero también recibimos ataques de adentro. Muchos hermanos señalan, hacen conjeturas, hacen juicio, y es por eso que los ancianos, los que van delante, necesitan llenar ciertos requisitos. ¿Para qué? Para que su servicio sea adecuado y realmente se logre alcanzar lo que el Señor quiere a través de ellos para las iglesias. Entonces, en el versículo 2 comienza el apóstol Pedro a mostrar lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Primera función de un anciano: cuidar de la grey, cuidar de los hermanos, cuidar de sus necesidades espirituales, inclusive revisar sus necesidades diarias. Si una familia está con dificultad financiera, todo eso es parte del cuidado que deben tener los ancianos para con los hermanos. El apóstol dice no por fuerza, o sea, no es un asunto de hacerlo, por un lado nosotros obligados a servir, como sentirnos obligados. A eso se refiere el apóstol Pedro aquí, no por fuerza, o sea, no es que usted lo está haciendo porque le toca, no, es voluntariamente, es algo que usted siente, es un llamado que usted tiene. Si a usted como anciano le molesta que un hermano lo llame para atender algún asunto, usted tiene que revisar entonces su llamamiento. Porque usted no puede estar haciendo las cosas obligado, ni por fuerza, ni por compromiso. Debe ser voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no porque usted esté buscando un beneficio financiero. O usted va a atender bien a los que usted ve que pueden de alguna manera gratificarlo con asuntos económicos y a otros no. Mucho cuidado con eso. Debemos hacer todo con ánimo pronto. Alabado sea el Señor. Siempre buscando el beneficio de los hermanos. Versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esto entonces habla de la actitud que tomamos frente a los hermanos, como si nosotros fuésemos los jefes o los dueños de algo, o los dueños de ellos inclusive. No, debemos tener cuidado con nuestra postura y nuestra manera de dirigirnos hacia los hermanos, porque ellos están simplemente bajo nuestro cuidado. Y nuestro mayor compromiso, según Pedro, es ser ejemplo de los hermanos en nuestra conducta, en nuestro proceder y en todo lo que tiene que ver con las exigencias de Dios para lograr alcanzar su reino. De esta manera nosotros podremos realmente ayudar a los hermanos y cumplir con nuestra función. Versículo 4
dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto nos muestra entonces el resultado de que nosotros seamos fieles en cumplir la función como ancianos. Bendito sea el Señor. Ser fieles nos garantiza una corona. ¿La corona de quién? Del príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesús. Entonces aquí aparece la palabra pastores, pero en el contexto se habla de ancianos. Esto nos muestra entonces que es la misma persona. El anciano habla de su persona y el pastor, el calificativo pastor, habla de su función, de cuidar la grey, de todos los ítems que ya revisamos. Entonces, anciano y pastor es lo mismo. Uno tiene que ver con su persona y el otro tiene que ver con su función de pastorear. También aparece la palabra presbítero, que tiene que ver con una palabra griega que es epis, ver, copo, sobre. Entonces la palabra, la traducción más al español es supervisor. Es uno que sobrevé, uno que supervisa, uno que cuida, uno que como el pastor. El pastor está y viendo el rebaño, cuidando que estén alimentándose, tomando agua, que no venga un depredador. Esa es la función de un pastor, de un presbítero u obispo, que aparece aquí en Timoteo. Vamos a ver Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? Dice, y ahí es donde nos aparece la palabra obispado. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces aquí la palabra obispo, es episcopo, que significa en griego episcopos, que significa en español, supervisor, ¿verdad? Entonces la palabra es obispo, no presbítero, como dije anteriormente. Por favor, hago la corrección. Es obispo. Si alguno, entonces concluimos que anciano, pastor y obispo es la misma persona, solo que denotan uno habla de su persona y otro habla de su función. Esto es importante que lo sepamos. No es que el obispo es uno, el pastor es otro y el anciano es otro. No, es la misma persona. Eso nos lo muestra claramente la palabra. Y es importante ver que aquí no solamente basta anhelar el obispado. Debe haber entonces una actitud que demuestre ese anhelo en servir a los hermanos. ¿De dónde surgen los presbíteros o los obispos o los ancianos? Surgen de entre los diáconos. Y los diáconos surgen de entre los hermanos. Entonces, un obispo o anciano es aquel que comienza a tomar carga. No es una elección, no es una votación que se hace en la iglesia. Vamos a votar a ver quién va a ser el anciano. No, es por el encargo que se percibe, que los apóstoles perciben en los hermanos diáconos, y allí entonces ellos pueden ser ungidos o pueden ser tomados para fungir como ancianos en una ciudad. Y ese anhelo se ve en su actitud, en su fuerza. Vamos a seguir viendo los calificativos. Dice, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos a ver primeramente irreprensible. Irreprensible es sin culpa, es decir, nadie tiene que señalarlo. Esto es un asunto complejo. ¿Por qué? Porque hay personas que nos señalan, pero el punto es que si ese señalamiento es real, entonces usted no califica para ser un anciano. Pero si el señalamiento es algo simplemente porque no le cae bien a alguien, no, eso no es suficiente para ustedes ser descalificados. Entonces es un asunto relativo, este asunto de ser irreprensible, de no ser señalado por nadie. Ahora, si usted es alguien que es señalado con razón, usted debe revisarse y se debe revisar su función como anciano en la iglesia donde usted esté. Alabado sea el Señor. Sobrio, sigue diciendo el versículo. La sobriedad, por un lado, habla de estar
claros en donde estamos y cuál es nuestra función. Y tiene que ver con ser prudente, es decir, saber cómo reaccionar en determinada situación, con autocontrol. No puede ser una persona que pierde los cabales, que pierde el sentido porque lo ofenden, porque lo difaman, porque a todas estas cosas están expuestos los que van en la delantera. Los ancianos y diáconos y los apóstoles están expuestos a ser calumniados, a ser señalados, inclusive a ser enfrentados. Entonces, ¿cómo usted va a reaccionar frente a una situación de este tipo? Entonces, ser prudente tiene que ver con tener autocontrol, cómo reaccionar frente a determinadas situaciones. Decoroso, actúa con sensatez, es decir, tiene sentido común, es empático. Esto quiere decir, cuando habla de, alabado sea el Señor, de ser decoroso, actúa con sensatez. Es decir, tiene sentido común, es empático. O sea, no actúa de manera imprudente. Alabado sea el Señor. Un anciano también tiene que ser hospedador. Uno que tiene su casa abierta para los hermanos. Eso, gracias al Señor, es algo que practicamos mucho en la vida de la iglesia durante muchos años. No podemos perder ese sentido, ser hospedador. O sea, siempre estar abierto a recibir a los hermanos. Versículo 3 sigue diciendo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. No dado al vino. Por un lado, el vino, en la época era algo común tomar vino. En la época en la que Pablo escribe esta carta. Y no dado al vino, por un lado, tiene que ver con eso, con no ser una persona dada al vino de manera literal, pero por otro lado, dándole una aplicación espiritual, alabado sea el Señor, tiene que ver con los asuntos del mundo, con las cosas del mundo. Un anciano no puede ser una persona que ama al mundo, que procura los deleites de este mundo, que se envuelve en cosas de este mundo. Debe ser una persona muy separada de las cosas del mundo. Y en Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, mostrando el vino que tiene un aspecto o una aplicación hacia el mundo. El vino que alegra, el vino que el mundo busca, el hombre busca para satisfacer muchas cosas. Nosotros debemos buscar, ¿qué? Ser llenos del Espíritu. Un anciano tiene que buscar ser lleno del Espíritu. Alabado sea el Señor. Por otro lado, cuando usted revisa en el Antiguo Testamento el voto del Nazareato, una de las cosas que no hacía uno que hacía este voto era tomar vino. Porque el vino, vuelvo y repito, tiene que ver con el mundo, con las cosas de este mundo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice no pendenciero, ¿verdad? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estamos en el versículo 3. No buscando ganancias deshonestas. Tiene que tener mucho cuidado con las cosas con las que trabaja. ¿A qué se dedica? Hay trabajos que se prestan mucho para cosas turbias, cosas extrañas. Y un anciano debe tener un trabajo normal, preferiblemente. O si vende algo, pues sea justo en lo que vende. Y venda bien. No se ponga a hacer cosas que después comprometan su servicio y que al final usted termina dañando el testimonio. Versículos 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿verdad? Tener la casa en orden, no tener hijos en disensión ni en pecado, sino en una situación normal. Que gobierne tiene que ver con orden, no exactamente con que usted sea el jefe. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el orden
que se debe tener, porque para eso sí, es un gobierno, para que haya orden. Y es necesario que en nuestra casa haya un orden, donde todas las cosas estén funcionando de manera normal. Y es necesario que los ancianos tengan sus casas en orden. Eso incluye a sus hijos, sobre todo los que están bajo su cuidado, los que están bajo su techo. Bendito sea el Señor. Versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es verdad, alguien que no puede poner en orden su casa, ¿cómo ayudará en el orden dentro de la iglesia? Es un trabajo bastante difícil. Versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Aquí hay un punto importante. Neófito significa neo, nuevo o niño, ¿cierto? Y neófito significa nuevo. No puede ser un hermano nuevo, porque cae en lazo del diablo, se envanece. Tiene que ser una persona que, si los diáconos son probados, imagínense cómo debe ser un anciano. Debe también ser una persona aprobada. Versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Ser de un buen testimonio. Eso es importante, por eso es muy importante la manera como nos conducimos en nuestro sector, en nuestro vecindario, en nuestra urbanización, cómo nos conducimos entre los hermanos, no sea que tengamos alguien o algo que nos señale y finalmente seamos descalificados por los hermanos a quienes servimos. Según de Timoteo 2:4, me gustaría leerlo con relación a esto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice lo siguiente: ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en 1 de Timoteo 6:8 dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. 1 de Timoteo 6:8. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros no estemos afanados, los ancianos, los que lideran, afanados por tener cosas. Porque ese afán por tener cosas muchas veces nos puede llevar a hacer negocios extraños, a ligarnos en negocios extraños. Nosotros recomendamos que los hermanos que trabajan con asuntos de venta pueden hacerlo porque es su trabajo, pero hagan las cosas bien, sobre todo cuando lo van a hacer con un hermano de la iglesia. Porque esto puede finalmente dañar su testimonio. Y cuando usted se levante a compartirle a los hermanos, tendrá alguien en la audiencia que tiene algo que decir de usted. Porque usted le vendió algo como bueno y resulta que estaba malo. Y eso hay que tener mucho cuidado entre nosotros. Alabado sea el Señor. En cuanto a los diáconos, sigue el apóstol Pablo hablando en el capítulo 3, verso 18. Los diáconos... dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Son parecidas las calificaciones. Un diácono debe ser una persona de una sola palabra, es decir, no ser incierto en lo que dice, ni impreciso. Mateo 5:37 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 37 nos dice lo siguiente: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces aquí vemos nosotros claramente que debe haber precisión en lo que se habla, debe cuidarse el diácono de ganancias deshonestas. Cuidado con la avaricia, cuidado con el asunto del mundo. Un diácono debe ser cuidadoso también en las cosas que hace y cómo se conduce. No puede ser deshonesto. Debe ser una persona honesta para que pueda confiarse en él. El versículo 9 dice
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí dice, los diáconos deben conocer el misterio de la fe, es decir, conocer el plan de Dios para no servir por inercia. Una persona que sirve, recuerden que la palabra diácono es diaconía en el griego, significa servidor, uno que sirve en las diferentes áreas de la iglesia. Hay mucho servicio, ahora que el Señor nos ha dado el privilegio de levantar los ministerios, ¿verdad? Mayormente los ministerios son llevados por diáconos y supervisados por los presbíteros y por los apóstoles, o por los ancianos y los apóstoles. Y usted debe estar claro en cuál es el plan de Dios, para que no sirva por inercia. ¿Por qué usted está haciendo esto? No, usted tiene que saber que hay un plan, que Dios tiene un plan, introducirnos en el reino, llevarnos a ser vencedores. Un diácono tiene que conocer que el misterio de Dios es Cristo, y que el misterio de Cristo es la iglesia, y que la iglesia fue producida por Cristo a través de su muerte y su resurrección, y que hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo, la que fue llamada para ser la expresión de Dios en la tierra. Un diácono debe conocer este misterio. ¿Para qué? Para tener un servicio adecuado a los hermanos, para dar un servicio apropiado entre los hermanos. Versículo 10, ¿verdad? Dice que los diáconos deben ser probados. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es un asunto que nosotros necesitamos practicar. Los hermanos no deben ser introducidos de una vez en una área de la iglesia. Debemos ir despacio, que ellos conozcan la palabra, conozcan la verdad. Gracias, Señor, por esta herramienta que el Señor nos dio a través de la editora Árbol de la Vida, la Fundamento de la Fe. Creo que todos los hermanos que llegan a la iglesia deben ser instruidos en estas lecciones, para que posteriormente entren al servicio de manera plena y así puedan realmente servir de manera adecuada al Señor. En cuanto a las mujeres, el versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Curiosamente, evidentemente los requisitos de los diáconos son los mismos de las mujeres, pero el apóstol solamente menciona este asunto: la honestidad, ¿verdad? Tener cuidado con las calumnias, es decir, con lo que se habla, ¿verdad? Y ser prudentes, sobrias y fieles en todo. Este es el requisito para las hermanas. Alabamos al Señor por nuestras hermanas, ¿no? Que el Señor ha incluido en el ministerio a través del diaconado. Nuestras hermanas fieles al Señor, sirviendo hoy en el ministerio de mujeres y en los diferentes ministerios como Ministerio Bíblico Infantil y Ministerio Bíblico Adolescente en las diferentes regiones del país. Alabamos a Dios por esta inclusión maravillosa que ha venido a refrescar, a darnos vida, a darnos un renuevo en la vida de la iglesia. Versículo 12 y versículo 13 dicen: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa y sus hijos. Y el resultado es gran confianza, que es lo que dice el verso 13, entre los apóstoles. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Resultado de un buen servicio al Señor es confianza. Es que el Señor empieza entonces a entregarles más responsabilidades. Y de diácono usted llega a ser entonces un anciano. Y si es una hermana, no puede llegar a ser anciana, pero puede llegar a ser una hermana de mucha confianza en la obra para con los apóstoles. Alabado sea el Señor. Los ancianos necesitan practicar la inclusión. Gracias a Dios, nosotros no dudamos en practicar esto porque sabemos que es el beneficio más grande que el Señor nos ha dado en este tiempo. La inclusión. Ejemplo, los diferentes ministerios que el Señor ha levantado en nuestro medio en las diferentes regiones del país. Podemos decir con mucha propiedad que todos los hermanos de las iglesias en Venezuela están sirviendo.
Ahora sí podemos decirlo con más fuerza. Todos están incluidos, todos están sirviendo al Señor en los diferentes ministerios que el Señor ha levantado para jóvenes, para niños, para adolescentes, para mujeres, para matrimonios, para líderes. Alabado sea el Señor. Estamos contentos por esta inclusión. La iglesia, cuando es saludable, cuida de aquellos que trabajan en el ministerio de la palabra a tiempo completo, ¿verdad? 1 Timoteo 5, 17 y 18, el apóstol hace una recomendación allí. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí la palabra doble honor es doble porción. Y una iglesia normal cuida, no solamente está atenta de cuidar a estos hermanos con amor, pero no solamente en cuanto a cuidar de sus necesidades físicas o su sustento, sino también de cuidar de que haya un buen ambiente para que la palabra de Dios pueda llegar y penetrar en el corazón de los hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces la iglesia debe estar atenta para cuidar de estos hermanos. Una iglesia normal considera esto como parte de sus prioridades. Versículo 19 al 21 del capítulo 5 de 1 Timoteo sigue diciendo, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Versículo 21. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Esto es bien importante. Puede ocurrir que un anciano cometa pecado, cometa una situación moral, pero según el principio que Pablo establece aquí en Timoteo, deben haber testigos. No es que yo me imaginé, a mí me parece, yo supongo que el hermano tal acusación de esa manera no se puede recibir. Y si esto llegase a ocurrir, y que ha ocurrido inclusive a veces en algunos lugares, quien tiene la competencia para atender estas cosas son los apóstoles. Y en esto debemos ser muy cuidadosos, amados hermanos, porque no podemos tomar acusación de nadie si no hay testigo. No, que yo supongo, y Pablo en esto se cuidó mucho. Pablo tuvo mucho cuidado con este asunto para no afectar. Por eso él le dice a Timoteo que reciba esto sin prejuicio, que tenga mucho cuidado. Si alguien viene a acusar a un anciano, debe hacerlo con base y con testigos. Si no está la acusación, no puede ser recibida. No puede convertirse en un chisme, un asunto que corre entre los hermanos y que al final no se trata y tampoco se define qué fue lo que realmente ocurrió. En el verso 22 del mismo capítulo, Pablo sigue diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecado ajeno, consérvate puro. Bueno, está hablando dentro de un contexto de una situación negativa. Pero por otro lado, ¿verdad? Esto también lo podemos aplicar de la siguiente manera. No podemos designar ancianos o cooperadores por amiguismo o porque son familia, porque son nuestra familia, entonces lo vamos a introducir en el liderazgo de manera ligera. Por otro lado, esto tiene una connotación práctica relacionada con la ofrenda por el pecado en Levíticos 1:4, donde el oferente el pecador ponía la mano sobre la ofrenda, porque esto significa identificación. Se identificaba con el oferente. La ofrenda con el oferente era como transmitir es la palabra, sus pecados al animal que iba a ser sacrificado, que iba a tomar su lugar. Por otro lado, tiene una aplicación espiritual de transmisión. Por eso Pablo en el capítulo 4, verso 14, 1 Timoteo, dice lo siguiente. Le anima a Timoteo a no descuidar el don
que había en él. Primera de Timoteo 1:4 dice, y pondrás, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbiterio. De manera que este asunto de poner la mano tiene que ver con transmitir. Cuando un apóstol define un anciano, establece un anciano, le está transmitiendo una autoridad, un encargo a este presbítero. Entonces hay que tener cuidado con ser ligeros, no ser ligeros en las cosas que hacemos con relación a lo que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Recuerden que el tema general de este tomo, tomo general es Dios manifestado en carne. Y comienza con este mensaje porque el liderazgo es la parte importante que lleva a funcionar a todos los miembros. Y uno de los objetivos más cruciales de nuestro servicio a Dios no es que lo hagamos bien, es que manifestemos a Dios en el servicio. Dios les bendiga. Jesús es el Señor.